Pues esta caravana de migrantes sin duda es una de las noticias internacionales, no diría que del día, sino de toda la semana. Aquí hemos estado registrando todos los días lo que ha venido pasando y es dolorosísimo lo que hay que ver, lo que hay que escuchar de estas personas que huyen de su país, seguramente no por capricho. Hablamos del tema con Johan Avendaño, internacionalista de la Universidad Central, quien nos acompaña a esta hora. Johan, con las buenas noches. ¿Qué es lo que está pasando en Centroamérica? ¿Cómo se llegó a esta crisis de migrantes en las magnitudes en las que la estamos viendo? ¿De qué están huyendo las personas en Honduras? Bueno, mira, Paula, buenas noches. Realmente creo que es una alerta mundial. Ciertamente porque somos cercanos a la región, entonces estamos viendo la migración de personas venezolanas, 2 millones, Centroamérica, en otras partes de Europa, en unas pequeñas fracciones de Asia. Quiere decir, y algunos especialistas han denominado que actualmente hay 4 problemas coyunturales a nivel internacional. El primero indudablemente es el cambio climático, el segundo tiene que ver con las tensiones nucleares, el tercero efectivamente las migraciones irregulares y por último las crisis de las instituciones en términos de los estados-nación. Si tú conjugas estas últimas dos, tiene que ver con la explicación de lo que estamos viendo en Centroamérica. Hay que entender que hay una trilogía entre El Salvador, Honduras y Guatemala que tienen una inestabilidad política, una crisis económica y una crisis de seguridad muy profunda, pero no es nueva. Recordemos que Centroamérica fue víctima de unas guerras civiles en los años 70 y 80, que posteriormente hubo algunas negociaciones de paz y eso generó algunos acuerdos bilaterales en el caso de Estados Unidos, en Canadá, con Austria para unos primeros procesos migratorios. Ahora bien, tenemos un escenario en Guatemala con el caso de Daniel Ortega, llevamos una represión social contra la masa estudiantil de casi un año aproximadamente. Ahora vemos cómo se está saliendo de las manos el control de la seguridad en Honduras y estos cerca de 4 millones de centroamericanos se encuentran buscando cumplir el sueño americano. De alguna manera quieren salvaguardar su vida, podríamos también compararlo con lo que está haciendo la población venezolana, siendo pues nuestros hermanos aquí en términos fronterizos. Veíamos, Johan, con todo el dolor, repito, que esto nos produce, porque uno también entiende como ser humano que estas personas no dejan su país porque sí, que hay una razón muy fuerte detrás para uno aventurarse con un morral detrás a buscar una nueva vida. ¿Cómo deben actuar los países hasta el momento directamente implicados ante los desmanes que se produjeron? Me refiero hasta ahora a Guatemala y México, porque fue ahí en esa frontera pues donde todo, como se dice en el argot popular, se salió de madres. Bueno, mira, efectivamente hay una tensión geopolítica orientada a qué elementos. México está intentando regularizar, después de la elección de López Obrador, sus relaciones con Estados Unidos. Y ya lo escuchábamos ahorita, Trump amenazaba a México con volver a romper esos vínculos si no se generaba un control migratorio. Recordemos pues todo el escándalo que hemos tenido los últimos 2 años con la famosa construcción del muro para impedir que pasen el gran río grande que tenemos allí pues que nos divide de Norteamérica. Sin embargo, entonces uno se cuestiona, bueno, entonces ¿cuál es el rol de los estados hermanos cuando estamos en crisis? Es decir, que solamente podemos ser socios económicos, demográficos, políticos cuando tenemos buenas condiciones, pero cuando hay una crisis humanitaria entonces ya no estamos en el sistema de los estados-nación. Y eso es lo que nos está mostrando Trump en este momento. Claro, hay una crisis, ustedes no me convienen para mi economía, yo no tengo la capacidad, el músculo administrativo, dice Trump, para recibirlos, entonces esos problemas no los quiero acuñar como responsable. Y en este contexto, Johan, ¿la ONU puede y debe hacer algo? Claro, totalmente. Creo que es lo mismo que intentó hacer Juan Manuel Santos, que de alguna manera aquí el presidente Duque buscando recursos para ver cómo logramos de alguna manera generar recursos, una gran bolsa global para atender las condiciones vitales. Pero recordemos que han habido antecedentes de migración hacia Estados Unidos de Centroamérica. Trump por allá, discúlpenme, el presidente Obama en el año 2014 había generado un plan para recibir aproximadamente como unos 110,000 migrantes centroamericanos con esas tensiones políticas, económicas y de seguridad. Con la llegada de Trump, él dice no vamos a recibir tanta población,
población, vamos a reducir a la mitad, cerca de unas 50.000 personas centroamericanas, y algunos de los datos que se pueden tener oficialmente se dice que se redujo incluso aprobaciones no más a 130 o 150 casos, es decir, menos del 1%. Entonces teníamos un antecedente reciente. Bien, pero teníamos otro muchísimo más atrás y tuvo que ver con la Guerra Civil de El Salvador en los años 70, en los años 80, donde Estados Unidos ofreció un equilibrio económico a El Salvador al darle un cupo a una población cercana de 2 millones de salvadoreños para que fueran una masa productiva al interior de Estados Unidos. Sin embargo, luego se generaron algunos problemas, algunos salvadoreños, muy pocos, se convirtieron en esto que conocemos las maras, las salvatruchas, que es una problemática. Hay barrios totalmente dominados por esa delincuencia en El Salvador. Sin embargo, Estados Unidos se ha visto beneficiado de esa mano de obra barata. Mire, hacia allá iba mi siguiente pregunta. ¿Hay un lado positivo en la migración? Porque creo que también vale la pena hablar de eso. Totalmente. Es que la migración, podríamos decir lo que es natural. Lo que nosotros entendemos hoy como fronteras estatales es una invención medianamente reciente. Nosotros como Estado realmente tenemos aproximadamente unos 200 años con unas fronteras muy sólidas en los últimos 90, 70 años, porque los pueblos siempre han sido con una membrana, es decir, esa idea que de aquí para allá es mi territorio y de aquí para allá es el tuyo, es una invención moderna de alguna manera por intentar tener controles territoriales. La migración ha sido una dinámica propia de la condición humana en todos estos 6.000, 8.000 años de historia. Siempre hemos tenido tensiones sociales, por supuesto quien migra busca llegar a la metrópoli, al centro para tener oportunidades económicas, para generar remesas, pero es que el país que recibe a los migrantes se beneficia, porque si no preguntémonos por qué Europa, por qué Australia, por qué Estados Unidos y Canadá en algún momento tuvieron sólidos programas de recepción de migrantes, uno para repoblar, como el caso que tenemos en este momento en Canadá, una población profundamente envejecida, y América Latina es prioritaria porque necesitan volver a dinamizar su economía. Estados Unidos tiene una masa mundial de migrantes que trabajan en las fábricas, que trabajan haciendo oficio, mujeres cocineras, mujeres niñeras. Si nosotros tuviéramos la posibilidad quizá de decir no, me devuelvo a mi país a resolver la situación porque está mucho mejor, ¿qué pasaría con las economías de estas metrópolis mundiales? Entrarían en una crisis total porque no tendrían el músculo poblacional para dinamizar su economía. Entonces creo que con un gran respeto el presidente Donald Trump utiliza una postura muy déspota, profundizando las crisis que se tiene sobre la institucionalidad de los estados, porque lo que está haciendo es desquebrajar aún más todo el sistema de acuerdos mundiales de cooperación que podemos tener, y la cooperación no tiene sentido si no es en momento de crisis. ¿Para qué cooperamos cuando hay bienestar únicamente? ¿No? La cooperación tiene sentido cuando hay personas muriendo de hambre. Pero déjeme decirle que creo que Donald Trump no va a cambiar su postura, todo lo contrario, la va a endurecer aún más, y la presión hacia los países centroamericanos a los que les da ayuda, pues va a seguir allí hasta que ellos no actúen hacia esta caravana de migrantes. Pues Johanna Bendaño, internacionalista de la Universidad Central, muchísimas gracias. Interesantes conceptos, antecedentes, visiones de lo que está pasando hoy con la migración en el mundo. Buenas noches y feliz fin de semana. Gracias a ti, feliz fin de semana, Pablo.